Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es símbolo de saber y cultura, catalizador de importantes trabajos de investigación sobre temas gallegos, donde se han celebrado importantes encuentros sobre arte y sobre cultura. Hoy tenemos a su director y a un destacado investigador. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento desde 1995, es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estuvo destinado en la institución Milà i Fontanals de Barcelona y en el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Miembro del Consello da Cultura Galega, pertenece a la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas y es representante de España ante instituciones extranjeras relacionadas con la heráldica y la genealogía. Es el único español que ha sido elegido miembro de número de las 2 academias internacionales de la especialidad. El también coruñés José Antón García González Ledo es técnico superior de investigación y laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Padre Sarmiento. Especialista de prestigio reconocido en dibujo arqueológico, ha expuesto en su trabajo en Galicia y en diversas ciudades europeas. Es autor de más de medio centenar de artículos y estudios monográficos sobre enterramientos, armerías y heráldica. Ha colaborado en obras como Palos, Fajas y Jáqueles o en el primer volumen de las encomiendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Es académico de la Real Academia Matritense y de la Academia Internacional de Heráldica. Bienvenidos a Correo Televisión. Nos satisface tener a 2 especialistas de esta categoría para ayudarnos a conocer un poquito más a todos los espectadores cuál es su trabajo. Empezamos por el señor Pardo de Guevara. ¿Puede resumir el porqué de la Fundación Padre Sarmiento, el porqué del instituto y qué conocimiento desempeña actualmente en el conocimiento de la cultura gallega? Bueno, el instituto se crea a comienzos de los años 40 gracias a la iniciativa de los miembros supervivientes o que quedaron en Galicia del viejo Seminario de Estudios Galegos, y se crea a instancia sobre todo de un personaje muy importante de la época, era Francisco Javier Sánchez Cantón, del padre Carro, y, en fin, y Filguera Valverde, etcétera, ¿no? Y consiguen que se recree el viejo seminario bajo el nombre, claro, de instituto, de acuerdo con la formulación de los centros propios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Digamos que esa es la creación. Luego lo que es el desarrollo y el protagonismo del instituto, yo me atrevo a calificarlo de extraordinario en lo que fue la vida cultural y científica, incluso de Galicia, a lo largo de varias décadas. Hoy en día la realidad gallega no es la misma del año 40 o 50 y por lo tanto el protagonismo del instituto es más relativo. El instituto se centra hoy en lo que son el desarrollo de programas y proyectos de investigación en 2 grandes áreas, cuyo elemento común podría ser el propio patrimonio, entendido con un carácter bastante amplio, generoso, ¿no? Pero el desarrollo de actividades científicas, de programas, proyectos de investigación, con un personal que ha ido incrementándose a lo largo de los últimos 15 años, de manera que hoy pues ya superamos ampliamente la treintena de investigadores más o menos estables, ¿no? Y de prestigio reconocido. Y de prestigio reconocido en determinadas áreas muy concretas en las que trabajamos. Puntuales, de las que hablaremos, patrimonio, bueno, pero de eso hablaremos más adelante. Señor Ledo, Soños de Pedra, de los siglos XIII al XVII. Es la exposición que usted ha preparado para el claustro del antiguo Hospital de San Roque. Todo un corpus de epigrafía, escultura medieval. ¿Qué nos puede comentar sobre esta exposición? Bueno, a exposición non a preparei eu. Eso forma parte do equipo do que está integrado o doutor Eduardo Pardo e Pablo Piñeiro. O sea, se fixo unha escolma donde temos recollidos pois, uns 500 ou algúns máis. Os máis significativos están postos, o sea, cronolóxicamente, desde as testemunhas máis antiguas, que son as do século XIII, me refiro armoriadas, ¿no?
Deica ao século XVII, onde xa é outro tipo de tipoloxía, donde... Ya evolucionado. Exactamente. Y después seguimos hablando sobre ella. El Instituto Padre Sarmiento cataloga más de 500 fortificaciones gallegas, de un número que supera ya el millar. ¿Qué nos podría decir? Bueno, está toda esta labor oscura, ¿no?, del trabajo. ¿Qué es lo más interesante y singular de este tipo de fortificaciones? Que el tema de las fortificaciones o de la castellología medieval es uno de los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Empezamos, si no recuerdo mal, allá por el año 95, concebido en 4 etapas, con una 5ª etapa en estudio que está sin realizar todavía. Lo que hicimos fue hacer un inventario documental y gráfico de las fortalezas medievales de Galicia. La gran sorpresa fue que en realidad el número de lo previsto no coincide con lo obtenido. Si podíamos, a través de las referencias bibliográficas de distinto tipo que se manejan, pues podríamos calcular, pongo como ejemplo, ¿no?, en torno a 150 o 200 fortificaciones, castillos, etcétera, por provincia, pues luego la cifra se reduce a efectos exactos porque solo trabajábamos con testimonios emergentes. Pero en cualquier caso, efectivamente, se han identificado en torno a medio millar de testimonios emergentes, insisto, ¿no? Y lo que se ha hecho es un inventario documental, es decir, vaciando colecciones diplomáticas, buscando documentación nueva en los archivos, identificando los testimonios topográficamente, con visitas in situ, con reportaje fotográfico, etcétera, etcétera. Y de algunas que quedarán meros restos. Claro, es que a veces los restos son mínimos, a veces son 4 piedras en medio de unas zarzas. Incluso recurrirán a la tradición oral en muchas ocasiones. Sí, efectivamente, había una encuesta preparada, en fin, se ha recogido mucha información y hay una base de datos muy importante en tema de arquitectura militar en Galicia, dentro del conjunto de las bases de datos que estamos manejando, que estamos elaborando para auxilio a otras investigaciones como esta misma de Soños de Pedra o el corpus de epigrafía heráldica y escultura funeraria medieval. En cuanto a los testimonios más relevantes, pues sería muy difícil responder a esa pregunta porque, claro, en función de qué. Hombre, indudablemente la representación más singular y más extraordinaria de la arquitectura militar medieval gallega está en el castillo de Pambre, evidentemente. O el de Monterrey. Pero el de Monterrey, por ejemplo, es muy interesante porque confluyen distintas etapas constructivas que llegan a los hilos modernos. Y arrancan de un periodo medieval. Incluso hay unas leyendas muy interesantes. Es un conjunto interesantísimo porque no es solo la construcción militar, sino hay construcción incluso religiosa y civil, hay un palacio, etcétera, ¿no? En fin, que hay testimonios para todos los gustos, importantes desde el punto de vista histórico, importantes desde el punto de vista arquitectónico, importantes por los restos que quedan, en cambio otros que son importantes desde el punto de vista histórico pues quedan menos testimonios, etcétera. Vamos a seguir con las lápidas funerarias. Señor Ledo, ¿qué tipo de iconografía aparece en estas laudas sepulcrales y a qué alude la epigrafía? ¿Y qué tipo de caligrafía encontramos? Bueno, hai algunas que son laudas sepulcrales cando é unha mera lauda donde está representado o nome do personaxe cando morreu e depois un símbolo heráldico, ese é unha lápida. E despois son un monumento funerario cando é un sartego, o sea, unha caixa de pedra e sobre ela a xacente do personaxe. O sea, aquí as xacentes din algúns autores que si teñen influencia incluso egipcia ou tal, o sea, eles facían o movimento funerario onde se representaba o persoaxe para deixar testemunha de como era, non? E depois hai uns tipos desde a alta Edad Media hasta a baixa, donde vai evolucionando, o sea, como as modas que hai agora, pois antes tamén había modas. Hai un tipo de armadura arcaica, as representacións que temos aquí, desde logo, son da baixa Edade Media, máis antigos, non? Entón hai un tipo de vestimenta e armadura, temos do século XIV, donde se ve o cabaleiro, o guerreiro, co seu arnés completo, e encima dele un tabardo, onde se pintaban incluso as súas armas, ou se era un cabaleiro dun orde militar aparecía a emblemática,
e depois vai evolucionando hasta que, cando chegan as armas de fogo, pois xa é outro tipo de armadura. Depois os ornamentos están decorados con anxeliños, cantores, outros te levan un tirimballo na man. O guerreiro pois repousa a creencia que, bueno, creencia e algúns autores codín que un can donde repousan os pés, algún dixo unha realidade que era para que lle quentara os pés, outros que era o símbolo da fidelidade. Non, eso era unha moda estilística, porque en algúns casos, incluso de donas, que aparecen leós, o sea, e despois, por exemplo, no caso de Fernán Pérez de Andrade, que é un movimento funerario dos máis importantes que temos na Galiza, non porque teña unha calidade moi importante, pero sí porque está representado os seus gustos, lle gustaba a cinexética, está representado ao redor do sartego, e depois a heráldica. Entonces hai unhas modas, e despois se representa, claro, o tipo de letra, según a época sea, a epigrafía, pois di quen é o personaxe que a lista soterrado, cando morreu, máis ou menos, porque hai algún que o manda a facer en vida. O sea que, porque o caso de Fernán Pérez pon que fezo este mosteiro, pero cando morreu, pois si sabe por testamento, pero fezo este mosteiro. E outros, que ainda mo lembraba Eduardo Pardo, que creo que está en San Francisco, que eu traballei moito en San Francisco de tantos, pero non me lembraba deso, que pon aquí ia de hacer, o sea que o manda a facer en vida. Depois temos outro caso que ainda descubrimos, bueno, estaba publicado, pero non o tíamos asociado, donde algún en vida encargaba os monumentos. E aquí en Santo Domingo de Bonaval, pois chega o señor de Fefiñanes, no século XVI, a mercar el di dous bustos, un para ele e outro para a muller, e xa estaban feitos. A talleres especializados? Non, xa estaban feitos, pero ca cara de outro persoaxe. Entón, dice que o reformen un pouco e que yo leven a Fefiñanse. Entón, é moi curioso porque pon, di que como teñen que levar, ou que teñen que metelo nun barco e asentalo ben ali, o sea, que os encargaban en vida. O sea, de supoñer que houberon os talleres, aquí en este caso sí está demostrado que había un canteiro ou un mestre entallador, donde facían os bultos funerarios, entón os encargaban. E depois hai outros casos, en Betanzos, por exemplo, un que encarga o movimento, encarga a pedra parga. O sea, que de Parga a Betanzos hai un treito bastante longo. E en los del siglo XVII debe de haber algún escultor de fama al que se le encargue, ¿no han encontrado algún tipo de documentación? Se citan, en este caso citan aquí, pero este escultor, este canteiro, o mismo facía portas que facía, porque, bueno, non son de unha categoría artística moi importante, non? O sea, o mismo de Fernán Pérez é un tipo de labra popular, non chega a calidade dos grandes enterramentos que hai por España, en Galicia hai algún, pero non son máis ben populares. El señor Pardo Guevara quiere añadir algo. Estaba recordando al escuchar a Susana Antón algo que dijo no hace mucho, y ha insistido en ello después, Rodríguez Adrados, un catedrático bien conocido de griego. No hay nada nuevo bajo el sol. Y a veces nos olvidamos de eso. Desde luego, en sentimientos y en gustos, desde luego, no hay nada nuevo. Y de la misma manera que hay cuestiones de gusto y sentimientos que hoy nos parecen normales en la vida cotidiana, también lo eran en la época medieval, exactamente igual. La voluntad de perpetuar tu memoria, ¿no? Que era un poco lo que explica, más allá de los sentimientos religiosos, la voluntad de construir o de mandar construir un enterramiento, donde quieres dejar, perpetuar tu propia identidad y tu propia personalidad. Es decir, que los bultos redondos, como llamaban ellos, o sea, esas efigies, no tanto era un retrato de la persona como de la personalidad. La imagen del caballero, la imagen del obispo, del prelado, del fraile, de la monja, del alfayate, etcétera, acompañada de su identidad concreta con una inscripción y de su personalidad social a través de unos emblemas heráldicos, más o menos allí. Pero en alusión a la calidad artística, efectivamente, en general no tienen una especial calidad, aunque tienen un enorme interés desde el punto de vista artístico. Pero estoy recordando un testimonio para mí extraordinario, que es precisamente el que encabeza el cartel de la exposición.
el sepulcro de Vasco Pérez de Temeas. Yo creo que desde el punto de vista artístico es verdaderamente extraordinario el retrato del personaje, su imagen con sus barbas, perfectamente está trabajado, extraordinariamente bien trabajado. Aí es máis que un maestro. Sí, bueno, pero aí se nota, además eu incluso lle notei unha influencia do taller, ainda que cento e pico de anos posterior, do mestre Mateo, que ainda emprega nos cabelos os croques. O santo dos croques aquí se chaman dos croques porque en galego os rizos se chaman croques, o sea, na barba, no cabelo e tal, desde logo é unha gran labra, ainda que está bastante mal situada, ubicada, porque trastocada de sitio, pero desde logo sí, desde logo aparte, aí un sospeito que aí sí que traballaron varios canteiros, porque a cabeza, o sea, a testa do persoaxe está moito mellor tratada que algunhas partes do resto do movimento. ¿Y qué podemos decir de las damas? O sea, ¿qué damas están representadas? Bueno, pues, gente de la nobleza. Hai da nobleza, e despois hai desde monxas, xente que non son fidalgos, o sea, porque hai moita xente que se gente llana, el pueblo. Sí, además que usaban emblemática, como dixo o ben Eduardo antes, que falou dun alfayate, pero, por exemplo, nas excavacións que eu estuve nela, no antigo mosteiro de San Francisco da Coruña, aparecen lápidas armoriadas, me refiero que teñen un emblema heráldico, pois de un tecelán, onde aparece a lanzadeira dentro do campo dun escudo, aparece o alfayate ese e algún personaxe máis. O que pasa que, claro, os grandes movimentos son das clases pudintes, estas son lápidas máis sinxelas, esta, desde logo, aquí na exposición, está representado desde a fidalguía, o clero, os burgueses, hai unha pequena escolma de cada un, o sea, hai de todas as clases sociales. Sí. Y qué trabajo, casi un trabajo arqueológico, porque los dibujos son fantásticos que ha reproducido el señor Ledo. O traballo é un traballo arqueolóxico, claro. Eu fai 40 anos, ou 30 e tantos anos, pois facía os dibuxos en sito, pero claro, agora con estes tempos non pode estar nunha igrexa perdida no medio dun monte para facer un dibuxo 4 días, entonces tomamos apuntes, se fan fotografías das pezas máis significativas, e logo se compón todo para facer o que pretendo sempre, acadar que os meus dibuxos representen máis ou menos a pedra, non? O sea, una piedra que hasta muchas veces aparece el tallado. Vamos a hablar de heráldica con el señor Pardo de Guevara. Siempre es un tema misterioso, atrayente para todos los ciudadanos. ¿Cómo está el estudio de la heráldica en Galicia? Bueno, es muy difícil responder a eso. Los estudios sobre las armerías o sobre los testimonios heráldicos o sobre el fenómeno emblemático heráldico en concreto, pues han conocido un extraordinario desarrollo a lo largo de las últimas 3 décadas en el conjunto del occidente europeo. Pero sobre todo ese desarrollo se ha conocido mejor en España, probablemente al influjo, o sin duda al influjo de Faustino Menéndez Pidal, que considero que es el gran estudioso de las armerías y el que ha abierto caminos nuevos. Desde ese punto de vista podríamos decir, bueno, pues los estudios de las armerías en Galicia, pues hombre, yo creo que son bastante bien conocidas hoy las armerías. Nos faltan muchísimas cosas por saber. A mí me preguntaba el otro día de algo y dice, pues ya quisiera yo saberlo, ¿no? Pero han conocido un enorme desarrollo también en Galicia. Eso no quiere decir que haya otras vertientes más oscuras. Como ha dicho usted en la pregunta, pues el tema de las armerías, pues realmente podríamos decir que es un tema que tiene un cierto morbo, sí. Exactamente igual que lo tiene el tema de los templarios o el tema de la Inquisición, hay una serie de escenarios historiográficos muy recurrentes, ¿no? Y que son pasto de los no estudiosos, de los que se presentan como estudiosos o investigadores, pero luego realmente no conocen bien la materia. En cualquier caso, lo interesante de las armerías, como cualquier otro escenario historiográfico, es que el estudioso se haga interrogantes y trate de dar respuesta a eso. Y lamentablemente eso no se suele hacer, porque normalmente cuando hablamos de heráldico y armería, y seguramente usted misma cuando yo le diga esto se dará cuenta, la gente piensa en escudos y apellidos, y realmente eso es una parcela mínima y probablemente la que menos interesa a la hora de estudiar las armerías. Las armerías hay que preguntarse el por qué
y el para qué del fenómeno emblemático heráldico, cómo se canaliza, a través de qué condicionantes, cuáles son los mensajes, cuál es el modo de recepción, cuándo aparecen, la intensidad del uso, la extensión. Hay muchos interrogantes que no se dan respuesta. ¿Y qué lecciones se pueden sacar, señor Ledo, se pueden extraer en los sepulcros de las armerías que aparecen? Bueno, como ben dixo Eduardo, a heráldica é unha cousa bastante complicada. Bueno, as leccións que se poden quitar, os coñecementos, bueno, que ali está representado un personaxe, a veces non sabemos quen é, porque non ten epigrafía, nin ten nada. E despois se representa co seu emblema heráldico, o sea, o seu escudo, e por aí podemos falar non dun apelido, dun linaxe, porque son os linaxes. Entón, ele representa as armas do seu linaxe, a veces é o apelido tamén, pero é o linaxe. Entón, a conclusión que, bueno, isto é unha parte importante para coñecer a xente que viveu na nosa terra en épocas pasadas. O sea, están representadas donde queren perpetuar a súa lembranza e quen era o persoaxe, entonces aparecen esas representacións que é importante, a heráldica incluso, para poder datar un movimento. O sea, hai un bulto funerario que, pero aquí en Galicia, como noutros sitios, está representando un cabaleiro do século XVI, pero igual está vestido cunha armadura do século XIV. Pero claro, no frente aparece un emblema heráldico, e a heráldica foi evolucionando nas formas, non? Entón se ve que podemos datalo polas formas heráldicas a que época pertenece ese cabaleiro. O sea, fai pouco, por exemplo, ten un caso moi significativo que, por exemplo, Fernando de Andrade, o primer conde de Andrade, o pai e o avó, o sea, o pai e o avó e o bisavó están enterrados en Monfero, no mosteiro de Monfero, non? Ele se manda enterrar en Santiago de Pontedeume. Ben, o sea, o pai e o avó teñen unhas armaduras iguales que as de Fernando de Andrade, o sea, 60 anos despois, vamos a poñer os 70. Claro, eses dous personaxes, o pai e o avó, son do século XV, inda que tamén naceu no XV, pero el morre no 16, non creo que no 1520, non, ou algo así. Bueno, pois claro, chegas ali e dices, bueno, non, esta sepultura é do XV, esta tamén, esta... Non. Descubrimos un documento que el, cando manda facer a sepultura, di que hagan la de mi padre e de mi abuelo, o sea, que as labraron as tres ao mesmo tempo. Vaya, vaya. Por eso hai que mirar esas cousas con y de todas maneras, incidiendo más en eso, en lo que acaba de decir, yo distinguiría a la hora de analizar y de observar o de sacar una lectura de un testimonio heráldico, hay una vertiente que es la meramente formal, que nos permite, por ejemplo, datar una obra, un monumento o simplemente una obra arquitectónica a través del emblema heráldico que está representado ahí, claro, por las formas, claro, por los perfiles del tallado de las figuras, ¿no? Hay otra información también sacada de las formas, que es la identificación de un linaje, de una persona o de una institución. Pero luego hay otras lecturas que son las que yo creo que son las más interesantes para un historiador, que son los mensajes añadidos. Entender por qué y para qué se hace esa representación heráldica. Y la gente a veces no se da cuenta. Los emblemas heráldicos que vemos no siempre han sido así, no nacieron así, evolucionan, son como un ser vivo, que nace, evoluciona y finalmente se fosiliza, ¿no? Bueno, como y los mensajes, más. y cada vez que se usan, incorporan mensajes nuevos. Si un emblema inicialmente tiene un valor meramente decorativo, después tiene un valor meramente identificador de la persona que lo porta, luego adquiere un valor denotativo, representa a esa persona, luego representa el linaje, luego representa su dignidad, y finalmente ese emblema, que puede haber variado en las formas o no, tiene un mensaje muy diferente al que tenía. Y alcanza no solo ya la identidad de la persona, sino también su personalidad social, o la dignidad que va aneja a esa persona o a ese linaje. Es decir, que son cuestiones que normalmente los estudiosos en general no suelen plantearse, pero que realmente son lo que hacen interesante el estudio de la materia. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a escuchar a ver lo que nos dice un gran investigador del Instituto de Padre Sarmiento, del Grupo de Historia y Patrimonio. Vamos a escuchar las palabras de Pablo Piñeiro. En el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, centro de titularidad mixta entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Xunta de Galicia,
se viene desarrollando desde el año 2002 el proyecto de investigación Escultura funeraria, Corpus de Escultura Funeraria, Epigrafía y Heráldica Medieval Gallega, que dirige el doctor Eduardo Pardo de Guevara. Junto a él nos encontramos otros investigadores y en el grupo quien más destaca por características propias, sin lugar a dudas, es el dibujante arqueológico Xosé Antón García González Ledo. Detrás mía tengo algunos de sus magníficos dibujos que básicamente son hechos después de realizar un trabajo de campo en el que los grupos las personas del grupo de investigación nos desplazamos a las iglesias, a las catedrales, a los monasterios en los que se encuentran pues este tipo de monumentos funerarios y después de observarlos in situ, de palparlos, de sacar los epígrafes, de transcribirlos, etc., pues el dibujante Xosé Antón se encarga de hacer estos magníficos dibujos. Es un trabajo meramente que es su parte científica, pero también su parte vocacional. Un buen dibujante, si no tuviese pasión y tuviese verdadero interés, gracia en realizar este tipo de representaciones, no conseguiría estos dibujos tan precisos, tan perfectos, porque guardan las proporciones, por supuesto a escala, que los originales, y que se detiene mucho en dibujar, en representar los detalles en los que otro tipo de personas no se fijarían. Es que el señor Ledo ha creado un lenguaje con su estilo de dibujo arqueológico. ¿Cuál es el estilo de Ledo? Bueno, y si tiene continuadores. Eso sería unha cousa moi discutible. O estilo se vai facendo co tempo, no? Castelao empezou facendo dibuixo arqueolóxico. Castelao é un dos grandes dibuixantes galegos, pero non fixo dibuixo, pero intentaba facer o arqueolóxico. Eu o defendo porque lle fallaba a vista. El sobre heráldica publicou nos arquivos do vello seminario un libro un traballo con Bouza Brei, pero son dibuxos de línea, no? E aparte ele non sabía heráldica, o sea, dibuxaba, claro, e ao estar a semellante altura, pois son de línea, no? Foi un precursor, así como o libro das cruces tamén é un precursor, pero bueno. Aquí es que incluso vemos el espectador el material sí, de la piedra y el tipo de piedra. É que o que pretendo eso, o tipo de pedra, porque, por exemplo, hai pedras moi complicadas, o granito, pois é máis fácil, pero, por exemplo, temos aquí que saleu, fai un intre, do Incio, que hai unha pedra chamada do Incio, que parece mármore, non é, pero ten unhas vetas, eu intento que salga, que se note que é ese tipo de pedra. E despois, claro, o estilo. Bueno, pois, xa falando así dos precursores, o primeiro que eu seiba en Galiza, pois foi que empleou o punteo en dibuixo, además en heráldica tamén. Foi Amando Suárez Couto para ilustrar o libro de Ribadeo antigo de Francisco Lanza nos anos 20 ou así. Pero claro, un dibuixo arqueolóxico, un punteado, pero ele tampouco sabía heráldica. A veces, donde había un león, ele dibuixou un can e cousas, o sea... Caramba, como cambia. Claro, porque a erosión, no? É o que tento sempre riguroso con la historia, aparte de con... No, un emblema heráldico, ou quen di heráldico ou outra cousa, pois, se ten roto unha cousiña, pois, intento completarla, porque sei o que estou dibuixando, no? Se a un león lle falta unha pata, non podo dibuixar un can. O sea, aparte que dentro dun mismo movimento, pois pode haber outra representación semellante a esa, onde eu podo tirar man dela para saber o que hai. Depois, se hai continuadores, bueno, pois hai... Sí, hai xente que emprega esta técnica que fago eu. Eu empecei, pois, xa fai nos 70, por aí, dibuixaba de outra maneira, os dibuixos o facía in situ, a veces empleaba rayas, tal, pero me din conta que aquelo non era ben a cousa. Entonces, fun ao punteo, darlle o que vostede decía, intentar que se notara que era pedra, no? Por eso a min tampouco me gusta facer escultura funeraria de movimentos de madeira, porque a madeira é moi difícil de facer nun dibuixo arqueolóxico. Os continuadores, pois aí algún habrá. Por de pronto, sus obras la hemos visto en Galicia y por Europa adelante. Bueno, él no lo dice, pero yo sí que lo puedo decir. Yo a Xosé Antón lo conocí hace ya, pues probablemente hace 30 años, a través de una obra suya que me llamó poderosamente la atención,
que era sobre escultura funeraria en la iglesia de San Francisco de Betanzos. Y él no lo puede decir, pero yo sí que lo puedo decir, que la riqueza, la viveza que logra transmitir a través de ese punteado son verdaderas obras maestras que le dan vida a una piedra que, viéndola a través de fotografía o viéndola incluso in situ, a veces no aprecias los detalles. En ningún momento he visto yo que en los dibujos de Antón que se altere la realidad, pero sí resalta la realidad, que es importantísimo para el trabajo. Y sobre todo en este tipo de lápidas, que la mayoría están muy borradas. Aparte el que, tiempo por exemplo, o líquen nunha parede, pois aparece un escudo, un emblema heráldico ou algo, entonces o líquen pois, deforma, non? Entonces hai que tirar marcos prismáticos, si se pode subir e limpiarlo para ver o que hai, porque claro, a fotografía, o que decía Eduardo Pardo, a fotografía distorsiona. A veces depende a luz, y no destaca. E aparte a luz que lle den aquel intre, se emplegas o flash aplasta, o sea, hai que tirar man, desde logo agora, para facer dibuxos da fotografía, porque se fan de detalliños, porque un movimento moi grande, pois faz o conxunto, pero se queres poñerlle os anéis e a ver como é o anéis e leva un rubio e tal, pois se fai unha fotografía de detalle para completar o conxunto. Estudioso de la obra del mariscal Pardo de Cela, una figura mítica en la cultura gallega. ¿Qué le interesó de su figura? Bueno, el mariscal Pardo de Cela pues es una figura para mí muy familiar, porque tengo conocimiento de él casi desde la infancia, desde que tengo uso de razón. Mi padre ya le había dedicado un estudio a la figura de Pardo de Cela. En mi casa hay un retrato sobre Pardo de Cela, hay algún que otro documento relacionado con la figura de Pardo de Cela, entonces siempre me sentí atraído por él. Pero realmente la mayor atracción que ejerce Pardo de Cela es precisamente su trágica muerte, o como digo yo, esa injusticia ejemplar que supuso su ejecución el 17 de diciembre de 1483. Que se transformó ya en leyenda. Y eso generó ya muy rápidamente, pues en la literatura popular empezaron a circular cantiñas populares, y eso forjó toda una leyenda que ha tenido etapas muy diversas, claro, desde meramente la leyenda de la injusticia y del héroe que se compara incluso con Jesús Redentor, etcétera, de la primera etapa, a esa otra leyenda que surge a lo largo del siglo XIX al influjo de algunos de los autores, historiadores y novelistas del siglo XIX, y que forja ya la leyenda que tiene otro tipo de implicaciones. Y dentro es todo el campo de investigación al que se dedican. Podríamos hablar de patrimonio cultural, patrimonio de restauración. Acaban de incorporar a 2 nuevos científicos. O sea, ¿qué proyectos tienen así inmediatos a corto plazo? Bueno, el instituto tiene un proyecto científico que se ha ido depurando a lo largo de todos estos años. Yo estoy al frente del instituto desde el año, me parece recordar que desde junio del año 94. Y claro, los proyectos, el proyecto científico concebido en ese momento ha ido evolucionando y se ha ido actualizando y diversificando a lo largo de todos estos años. Diversificando es una manera de decirlo, porque en realidad, insisto en lo que dije al principio, hay un elemento o un común denominador en todo tipo de actividades, que es la recurrencia del patrimonio entendido en su más amplio sentido. El instituto, yo cuando llegué al Instituto Padre Sarmiento en el año 94, era el primer científico de carrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que estaba destinado en el Instituto Padre Sarmiento. Hoy en día me parece que somos 7, y las previsiones es que en el próximo quinquenio superemos la decena ya de investigadores. El otro día saltaba la noticia de que se habían incorporado dos, bueno, de una talla. Se incorporaron 2 científicos que no están en mi grupo de investigación, pero que yo creo que van a dejar una huella importante en las actividades del instituto. Se incorporó una antropóloga que trabaja en cuestiones de duelo, está trabajando en un proyecto de investigación sobre el 11M, y se incorporó un ingeniero de software para el desarrollo de las investigaciones en temas de patrimonio, particularmente en el área de arqueología. ¿Qué le diría a un compostelano para animarle a visitar su exposición? Bueno, pois ten cousas moi interesantes que ver, porque hai pezas, dibuxos de enterramentos que están na mesma cidade de Santiago, o caso na Catedral de Santiago,
moi difíciles de ver porque están en capelas que están a maioría das veces pechadas. Entonces hai representacións de Santiago, de algunhas igrexas parroquiais, de Santo Domingos de Gonaval, de Santa Clara. Pois hai moito que ver que eles non ven, non é unha cosa cotidiana que poden ver, porque a veces nós para facer o traballo pois tiñamos que chamar con antelación para que nos abriran as capelas, que eso está pechado, que o povo non ten acceso a ver esas cousas. Por iso creo que é interesante, non os composteláns, coido que a toda Galiza. Pues desde aquí los animamos. Y aunque está a punto de clausurar dentro de poco, la van a convertir en itinerante, evidentemente debido a la positiva repercusión que ha tenido. Bueno, es que la exposición se ha puesto en marcha al amparo de lo que es la Semana de la Ciencia, una iniciativa de la Comunidad Europea que en Galicia coordina la Xunta de Galicia, ¿no? Pero la exposición pretende ir más allá. Es una exposición muy sencilla y muy didáctica, y la voluntad nuestra es hacerla circular por toda Galicia. De hecho, en la selección del material se ha tenido en cuenta no solo esa diversificación social a la que se ha mencionado antes, sino también equilibrar la representación geográfica. Hay testimonios repartidos por toda Galicia y lo que queremos es que sea conocido. Claro, la exposición, insisto que es una exposición meramente expositiva o positiva, no mostramos más que los dibujos, no se expresa o no se traslada ahí ninguna reflexión de carácter histórico sobre esta parcela del patrimonio, que la voluntad nuestra es hacerla. Pero de momento lo que queremos es que sea conocida. Podría ser un buen complemento. Claro, lo que deseamos es que sea conocida en toda Galicia y que eso permita preservar esta parcela del patrimonio y permita también, como se dice hoy de una manera un poco cursi, la puesta en valor, que rentabilizarla socialmente, no solo preservar el propio patrimonio, sino que sirva para algo. Para nosotros nos sirve para el estudio histórico, naturalmente, pero puede servir para otras muchas cosas, entre otras cosas para la explotación turística, digámoslo así. Sí. Estaba muy interesante, que aquí en Galicia se hace, en el resto de Europa se hace, por ejemplo, hacer rutas itinerarias para ver, o sea, cómo nos morimos. Y es un tema muy amargo para la mayoría de los ciudadanos, y es un lugar que tiene que ser, es un lugar común, un lugar al que vamos todos. Y además es un reflejo, las ciudades de los muertos son un reflejo de la de los vivos. Esta materia es enormemente sugerente, desde muchísimos ámbitos, ¿no? Pero naturalmente es que hay que insistir en una cuestión, y es que esa parcela del patrimonio no es conocida, no es respetada, no ha sido preservada y está en trance a veces de peligro. Y lo primero que había que hacer era inventariarla, no solo estudiarla, inventariarla. Sí. Estoy recordando... El inventariado, hemos hablado de la cifra. Estoy recordando una iglesia en concreto, en la montaña del sur de Lugo, en cuya entrada hay unos carteles de la Dirección Xeral de Patrimonio en la que se habla de un sepulcro que no existe. Por ejemplo, que no monte para velo e non estaba, y no existe ese sepulcro. Y sin embargo, no es que lo diga el cartel de patrimonio, es que lo dicen muchos libros de historia y se insiste y se repite, incluso hasta el epígrafe del sepulcro. Ese sepulcro no existe, simple y llanamente no existe. Y en cambio hay otros que no se sabe que existen y sin embargo están, incluso a veces apartados de la iglesia en medio de unas zarzas, otros desubicados o mal colocados que no permiten contemplarlos, ¿no? Y antes hablamos de la figura de... Pero aquí na mesma cidade de Santiago, na mesma catedral, moitos están cambiados de sitio, non están no seu primitivo emprazamento, o sea, na capela de Don Lope, pois non fica ningún ali dentro, están espallados por fora, outros desapareceron. Na capela do Espírito Santo, pois está a xacente do personaxe, pero o xacigo desapareceu. Atopamos en algún sitio que incluso está alguna peza, está no Museo das Peregrinacións, o sea que está todo revolto. E cando pasa nesto nunha cidade histórica cunha tradición e tal, na mesma que pues, nos povos e nas aldeas pues, é peor, hai sitios que están en total de abandono. Como antes también decíamos con el Mariscal Pardo de Cela, que yo pensé que estaba en la Catedral de Mondoñedo, pero nada de nada. Ali supoñemos que estará, pero... En el año 67 o 68, si no recuerdo mal, al amparo de unas excavaciones, unas obras que estaban haciendo la catedral, que creo que era Chamoso Lamas quien llevaba aquello, pues apareció una lauda sepulcral al quitar un entarimado, donde aparecían unas armas y una epígrafe que hablaba de Pardo de Cela. No sé si era Pedro o Juan Núñez o Pedro Pardo de Cela. Y entonces saltó la noticia en la prensa
y con gran bombo, pues que era el sepulcro de Pardo de Cela. Bueno, no era el sepulcro de Pardo de Cela, sino era la lauda sepulcral de un canónigo del siglo XVI. Cuando se levantó aquello, aparecieron unos restos, e incluso me parece recordar que eran 3 cráneos, etcétera, ¿no? No hay una memoria de esa excavación, de esa intervención, entonces es muy difícil hoy en día decir si esos restos son identificados con Pardo de Cela. Para el común de los mortales, esa es la tumba de Pardo de Cela. Desde luego la lauda no es del mariscal Pardo de Cela. Ahora, toda la tradición documental y bibliográfica habla de que Pardo de Cela fue enterrado en la catedral, en el lado del Evangelio, etc. Es decir, no sabemos dónde está, y de luego lo que no tenemos es una lauda ni un sepulcro que nos diga que eso es de Pardo de Cela. Los interrogantes. Y bueno, podríamos hablar de muchísimos más temas, podríamos hablar de Filgueira Valverde, pero la verdad es que no hay tiempo para más. Sigan investigando y estamos encantados de que hayan estado con nosotros. Pues muchas gracias. Gracias. Más de 100 dibujos, todo un corpus de escultura funeraria gallega, heráldica y epigrafía, de la última morada de hombres y mujeres que vivieron en la Edad Media, nobles, burgueses y artesanos. No se pierdan esta magnífica exposición que pueden visitar en el antiguo Hospital de San Roque. Nos vemos aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.